Hola, buenas tardes. Pues el vídeo de hoy va a tratar del proceso de la seda en Valencia. Entonces, os voy a contar un poquito de qué va todo y las curiosidades que tiene, ¿no? Bueno, pues según lo que he encontrado, he investigado y según lo que el Museo de Historia de Valencia nos cuenta de unas claves de la seda. En el siglo XVIII, Valencia vive una etapa de recuperación económica debido principalmente a la manufactura de tejidos de seda. Esta industria daba trabajo de forma directa o indirecta a la mitad prácticamente de los habitantes de la ciudad, situados en el barrio de Belluters. El Colegio de Arte Mayor de la Seda era el encargado de regular dicha profesión. La producción estaba dominada por los comerciantes y dependía sobre todo de la demanda americana, que eran los principales clientes, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues el proceso de la seda en Valencia, este proceso se iniciaba en la huerta, donde se cultivaba la morera, el árbol que de sus hojas comen las larvas que luego se convertirán en mariposas. Bueno, pues estas larvas se criaban en las alquerías, casas valencianas de la Huerta de Valencia, y se ponían en grandes camas de madera y de cañizo. Cuando la larva, y allí se ponían las hojas de morera y ellas iban comiendo. Cuando la larva ya alcanzaba su pleno desarrollo, empieza a tejer el capullo, donde se realizará la metamorfosis para convertirse en mariposa, y esto suele durar unos 3-4 días, donde ellas están sin comer. Se procedía para realizar esto a cocer los capullos en agua, sacando así los finos filamentos con una escobilla, y los trenzaban en la rueca para formar la hebra, lo que llamamos el hilo del carrete. Bueno, pues el criador solo dejaba que salieran algunas mariposas, para así asegurarse la continuidad de la seda y la reproducción, lógicamente. El hilo, después de estirarlo de un capullo, puede llegar a medir entre 700 metros y 1,6 kilómetros. O sea, que es una barbaridad, que parece mentira, de un capullo así de pequeñito, que salga esa cantidad de hilo tan fino de seda. Para mí es alucinante. Pues bueno, pues para desenrollarlo hay que localizar el principio. Dicho hilo que sale del capullo hervido está formado por fibras dispuestas en espiral, por la forma que tiene el capullo. Y su hilado consiste en devanar los pelos resultantes de los capullos y crear el hilo. Así, escogiendo las fibras adecuadas y además de combinar la longitud con el grosor. La seda se le da valor por estas características, por su resistencia, por su elasticidad y por sus propiedades químicas. Como curiosidad, comentar que la vida de estos gusanos comienza tras el apareamiento de 2 mariposas, del cual la hembra pondrá unos 500 huevos y después morirá. O sea, es una barbaridad de huevos lo que puede llegar a poner una pequeña mariposa. O sea, es súper alucinante, ¿no? Dichos huevos se les llama labores. La eclosión coincide con la aparición de las hojas de la morera. O sea que es que la naturaleza es tan inteligente que incluso salen las larvas cuando ya está el apogeo de las hojas de la morera. Bueno,
Y cuando llegan a su total desarrollo, dejan de comer, empiezan a tejer el capullo, segregando un líquido a través de unas glándulas que tienen a lo largo de su cuerpo. Y este se endurece al contacto con el aire en forma de filamentos. Y es lo que se denomina el capullo, por eso está así como un poquito durito, ¿no? Y en 4 días hila el capullo y luego se duerme para terminar así su metamorfosis. Estas larvas son las llamadas, cuando llega a ser mariposa, Bombyx mori. Luego se realizaba, después de que sacábamos el hilo, el torcido intencionado de la seda, con ayuda de las ruecas. Y así salió el oficio del torcedor. O sea, unos los criaban, otros los sacaban, los hervían, los capullos, los hilaban y después ya pasaba por la rueca con este oficio llamado torcedor. Ahora vamos a hablar de la seda al carrete. Antes de tejerla, ¿qué cosas hacían? Pues primero debe ser teñida. Y las madejas de seda se cocían con agua y con jabón para blanquearlas y quitar así las impurezas. Dejarlo, lógicamente, el color blanquito de la seda natural, ¿no? Después se procedía al tinte. Y para ello usaban tintes naturales, lógico por la época que empezó, ¿no? Luego se trituraban y se ponían a hervir en agua. Como veis, todos los procesos se hierven en agua. Las madejas se hervían y se sumergían en una sustancia cáustica que facilitaba así el agarre del color, porque si no se iría con los lavados, ¿no? Y entonces se introducían en las tinas o palanganas con el colorante. Una vez secas, las madejas se devanaban ya en carretes. Luego estaba el trabajo de los tintoreros, que era hervir el material para quitarle sericina que cubre el hilo con un jabón especial hecho con manteca o aceite, y luego lo blanqueaban con azufre, que sería pues esta sustancia cáustica. Y después era el enjuague de la seda y quedaba ya así con el color llamado blanco perla. Después de este paso ya podía ser teñida en forma de madejas y no en pieza, y se empleaban materiales mordientes para fijar estas tonalidades mejor, que es lo que he contado antes. Los materiales para colorear la seda son muy variados. El más costoso era el llamado de kermés, que se importaba de Oriente, el cual a veces en la península ibérica se sustituye por la cochinilla. La cochinilla era de producción de aquí, autóctona, pero se exportaba también incluso a Italia, donde era este color conocido como grana. Luego de tintar la seda, y antes de pasar a ser usada en el telar, la seda hay que urdirla. ¿Y esta fase en qué consiste? Pues consiste en preparar los hilos enrollándolos bajo una misma torsión, paralelos entre sí, siguiendo un orden determinado para luego ser trasladados al telar. Y normalmente se colocaban alrededor de unas piezas de madera. Bueno, pues esto lo hacían las piezas de madera y lo que hacía era pues quedarse la torsión así, ¿no? En oval. Pero yo recuerdo esto también se hace con cualquier tipo de madeja, como por ejemplo el hilo de ganchillo. Esto mi abuela lo hacía y yo recuerdo que la gente mayor compraban, ya no en seda, sino los hilos de ganchillo los compraban en madejas porque lo que eran los ovillos eran más caros y eso iba a peso, ¿no? En la madeja. En función del peso era más barato o menos barato, pero lógicamente era muchísimo más barato. Pues bueno, aquí era donde a los nietas nos enganchaban, eso primero fue mi madre, luego mi madre también hacía ganchillo, nos enganchaban y con los brazos así, ibas así, te iba dando vuelta, iba haciendo el ovillo y tú ibas haciendo así. Y bueno, y se hacía así el ovillo, ¿no? Pues
Eso es lo que se diría, pues, lo que es, pues, el urdirlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en la seda se hacía igual, pero con máquinas, ¿no? Este trabajo lo desempeñaban en su mayoría mujeres, mientras que el tintorero era un oficio masculino. Este ciclo al completo lo hacían numerosas familias de la ciudad de Valencia, ya que aquí abundaban muchísimo las moreras y a su vez esto provocó que muchos talleres se dedicaran también a la cría de gusanos, junto con la cocción de los capullos y la extracción del hilo para la torcedura, tintado y confección. Por eso en Valencia, al haber tanta morera, al haber, pues se criaban mucho los gusanos de seda, ¿no? Y de ahí pues viene un poco también la tradición. Ahora vamos a ver del carrete a las telas. Esta alta especialidad de un tejedor hacía que trabajase sobre un mismo telar y un solo tipo de tejido, para alcanzar así velocidad y eficiencia. En telares más elaborados, a veces tenían un asistente. Se situaba este asistente en lo más alto del telar para tirar del hilo e ir controlando el diseño del tejido. O sea, estaba la parte baja donde él tejía así los hilos de la tela, ¿no? Y bueno, y luego esto tenía como si fuera un dosel y este señor se ponía arriba para estirar del hilo y tal. Y esto, él controlaba el diseño para saber si estaba siendo bien hecho o no, pues para parar y corregir, porque si no podía ser un desastre. Y dicha tarea solía hacerla el hijo pequeño del tejedor, por lo que veníamos diciendo, o sea, que la familia estaba involucrada en este trabajo, ¿no? Había también otro oficio en el mundo de la seda, que era el de batidor o tirador. Este artesano estaba especializado en la producción del hilo metálico de oro y plata, que servía para hacer las telas más ostentosas, ¿no? Pues para las telas pues de palacios, gente de alta sociedad. Bueno, pues estos hilos eran utilizados en terciopelos ricos para formar anillos o pasadas planas. Los hilos metálicos estaban rellenos de un hilo de seda o de lino o de tripa estirada de animal. Los tejidos de seda siempre fueron un negocio de la élite, lógicamente, ya que se trata de una producción de lujo compleja y muy sofisticada, ¿no? Por ello se requiere de alta especialización y dominio. Dicho elitismo se produjo por el simbolismo que trajo la liturgia cristiana. Allí se realizaban muchas piezas de seda para los curas, ¿no? Eran prendas destinadas al culto, inspiradas en las de otras religiones orientales y con tintes ceremoniales del Imperio Romano, ya que en la Edad Media la seda era un símbolo de poder que el alto clero, la nobleza y los patricios fueron los principales compradores. Lo utilizaban lógicamente en lo que eran el tema de las casullas en las iglesias de los curas y tal, ¿no? Los reyes católicos encargaron en las últimas décadas del siglo XV los ajuares litúrgicos para la Capilla Real de Granada y para la Catedral de Toledo y a un taller de Florencia. Imaginaros si la riqueza de estas telas con seda seducía a la gran élite, ¿no? Para llegar pues hasta Florencia, ¿no? Con la consolidación de la conquista de América y el fervor religioso de los nobles y de los monarcas hicieron que se acumulase un tesoro textil incalculable en catedrales, monasterios, conventos y santuarios de relevancia. Los tejidos más empleados fueron los terciopelos labrados, llamados a reserva o lisos, de color rojo
para las grandes ceremonias, en verde para el oficio ordinario o negro para los funerales. Aquí estamos hablando lógicamente, de lo que es la liturgia de la Iglesia, ¿no? En respecto a la indumentaria personal, en el siglo XV valenciano hay un tránsito entre la Edad Media y la moderna, y esto influyó en la vestimenta, condicionada por el entorno cristiano-musulmán, también por las relaciones de la monarquía con otras cortes europeas y la llegada de italianos a Valencia que traen consigo sus modas. La ropa entonces ya pasó a reconocer el estatus social del individuo. Es un lenguaje social. Del 1474 al 1517, periodo de transición, origina en la península una moda propia que llegará también a otros lugares. Los terciopelos labrados eran los tejidos más costosos, por lo que eran usados en grandes ceremonias de las cortes europeas, tanto en prendas de mujer como de niño o de hombre. La pequeña nobleza y los comerciantes usaban terciopelos lisos que adornaban con cordones, trencillas o pespuntes complicadísimos que suplían de una manera más barata las decoraciones brocadas hechas con el telar. Pero ya llevaban sus trajes con sus detallitos y tal. La seda también se usaba en el ambiente doméstico. La casa en la época medieval, la vestimenta y el mobiliario era una forma de mostrar lo mejor de ellos mismos y también del estatus, lógicamente. La iconografía, junto con los documentos testamentarios, es también de ayuda para saber cómo era el uso de estos tejidos. Estos terciopelos se usaban como manteles de adornos en mesas, para tapizar sillas y sillones, cubre escritorios y adornos de bufetes. En las camas se usaban como cobertores, es decir, colchas, colocadas sobre tarimas forradas con textiles, otras encortinadas con parapento, como pueden ser los doseles, y algunas llevaban también, pues eso, el dosel que he comentado antes. En almohadas y en almohadones también lo podemos ver, en murales y cortinajes de palacio, para cubrir las paredes de palacios e iglesias y separar estancias. Bueno, pues en todos estos sitios era en los que se solía poner, ¿no? Yo recuerdo, pues eso, tanto en España como en Francia, pues hay mucho, lo que es mucho tapiz, mucho telar en las paredes, en los palacios, sobre todo es donde más grandes podemos ver, ¿no? En brocados, con dibujos, incluso, a ver, era como, pues como si fueran lo que luego serían los papeles de pintados, más o menos ya cerca de nuestra época, pero con colores, pues eso, muy, muy nobles, también mirando un poco lo que eran los escudos, los colores de las familias de entonces, y bueno, produciendo también escenas que ya eran como más o menos, esto ya era como una riqueza tan grande que eran como si fueran los cuadros, pero tejidos en seda, o sea, personas, animales, paisajes, escenas, ¿no? Y bueno, esto pues están en los palacios, lo podéis ver en España, en Europa, sobre todo las personas que sois de América y de otros continentes, es precioso, o sea, es digno de ver dichos palacios, es donde más se encuentran. También podéis ver en museos de las parroquias, de las iglesias, de los monasterios, también hay muchas cosas. En los estandartes de las procesiones también llevan estos bordados, los palios, que se utilizan en la procesión para la custodia de lo que es el cuerpo de Cristo, pues serán los cuatro palos en dorado, en metal dorado, y luego el palio arriba como un cuadro, como una especie de telar,
que era de dicho material, donde debajo se situaba pues el cura con el santo cáliz con el cuerpo de Cristo, ¿no? Pues las telas llevaban los mismos detalles decorativos que los trajes y otras indumentarias. En los fondos de los retratos de personajes ilustres suele representarse un terciopelo. Como otros elementos decorativos, fue un símbolo de mucho poder. La fabricación de terciopelos en Valencia se prolonga hasta los siglos XVI y XVII. Los cambios políticos, económicos y sobre todo en la moda llevaron a la decadencia de esta industria textil, aunque todavía sin llegar a desaparecer. Surgieron nuevas fuentes de producción y mercados, lo que hizo que el estilo fuese cambiando. Comenzaron a llevarse más los tejidos ligeros, con dibujos más pequeños y realistas, y con colores luminosos, lo que afectó a la producción valenciana. A pesar de todo esto, no deja de ser una moda, y como cualquier moda, los motivos utilizados de alcachofas y granadas han ido apareciendo en otros periodos, con adaptaciones al estilo y gusto de cada momento. Un claro ejemplo de todo esto es Fortuny. Y bueno, y todo esto es lo que os puedo contar de todo este proceso. Y bueno, pues esto está sacado del Museo de Historia de Valencia, que también pues se puede lógicamente pues ir a visitar, ¿no? En fin, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Es un poco más denso, un poco más, no sé cómo decirlo, un poquito más serio, más histórico, pero creo que resulta bastante interesante este proceso, porque vemos solo los trajes, las telas de Fallera, nos quedamos impactados por sus sedas, sus colores, sus dibujos, su trabajo, pero el valor que realmente tiene cuando sabes todo este proceso manual, toda esta evolución histórica y desde los siglos que viene, nos hace realmente pues admirar y ver el valor que realmente tiene todo esto y que realmente sus precios costosos lo valen, porque hay mucho trabajo detrás de ello. Y tengo que dar las gracias porque quedan pocos artesanos, ¿no?, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y realmente es un trabajo muy digno tenerlos y conservar esta tradición. Entonces, hasta aquí es lo que os cuento. Próximamente estoy preparando otros vídeos para ir explicándoos, porque veo que os interesa bastante todo este tema de lo que es la indumentaria, la seda. Entonces, el traje de Fallera tiene muchas partes, ¿no?, con muchos nombres. Entonces, estoy preparando un próximo vídeo para que conozcáis cada pieza, cómo se llama, dónde está situada, un poquito el origen de cada cosa y sepáis pues distinguir cada cosa, cómo se llama, tanto en la indumentaria femenina como en la masculina. Primero empezaremos lógicamente con la femenina, que siempre nos llama más la atención porque pues es como más, no sé, tiene más cosas, es más rimbombante, ¿no? Y bueno, os quiero invitar ahora, esto es teórico, ahora vamos a la práctica. Os quiero invitar ahora, a finales de esta semana he preparado un taller de bordado, una clase gratuita para los que os gusta o los que os guste bordar y coser. Entonces, estaros pendientes porque he hecho un pequeño diseño mío
Es un pez, ya os lo adelanto, y lo vamos a hacer para hacer un alfiletero. En vez de hacer el típico cuadradito, redondito, o comprárnoslo por ahí ya hecho, pues nos lo vamos a bordar nosotros. Y este pececito lo vamos a bordar y lo vamos a cortar, lo vamos a coser de una forma muy sencilla y os lo iré explicando. Los materiales que tenéis que tener son papel de cebolla, lápiz, una cucharita de postre, de las de por casa, un bastidor y, bueno, 4 tonos de hilo y la tela, lógicamente, y tijeras. La tela no lo vamos a hacer en colores claros porque como cuando cosemos, bordamos, lo pones aquí, lo pones allá, se puede caer al suelo, se puede ensuciar muchísimo, pues lo vamos a hacer en tonos oscuros, pero no azul marino, ni marrón chocolate, ni negro. O sea, yo lo voy a hacer en azul, un color azulón, lo podéis hacer verde, rojo, el color que más os guste, pero siempre un tono medio, ¿vale? Y pues luego, pues otra cosita de material es el relleno. Lo vamos a rellenar como el relleno normalmente, que es el típico en las mercerías de muñeca, nos lo van a vender a metro, como mucho a medio metro, y lo que vamos a necesitar es un trozo así, porque el pez no va a ser más grande, pues realmente lo podemos rellenar también con mucho algodón del normal de botiquín, que es lo que pienso que vais a tener más a mano. Pues nada, esas son las cosas que vamos a hacer y espero que estéis animadas y tengáis la curiosidad de estar, pues eso, finales de esta semana pendientes, porque lo estoy terminando de hacer, de este vídeo. Pues nada, un besito, os quiero y nos vemos en el siguiente vídeo.